Hemos visto que creemos en Dios, que creemos en la Trinidad, que creemos en el Hijo de Dios como Dios mismo, que creemos en el Espíritu Santo como Dios y creemos en la autoridad de las Escrituras. Y hemos estado viendo así varias enseñanzas muy especiales que son parte importante de nuestra fe, y hoy vamos a ir a una enseñanza más. Antes de esto, hermanos, cuando el Señor Jesús entregó en la cruz su espíritu, ocurrió un hecho insólito, un hecho increíble, porque por cientos de años, nadie podía entrar después o detrás del velo, excepto una sola persona, que era el sumo sacerdote. Desde que Moisés en el desierto, por mandato de Dios, construyó el tabernáculo, colocó Moisés una cortina entre lo que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo, que era la parte más importante en la adoración a Dios. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote, entraba con una vasija de sangre, o con sangre, una vasija con sangre, y se acercaba con mucho temor, y entraba por ese velo y rociaba 7 veces la sangre sobre el altar, sobre el arca, o mejor dicho, sobre el arca del pacto. Y eso lo hacía. Los rabinos y los judíos antiguos decían, bueno, eso no lo dice la Biblia, pero es una creencia que tenían los judíos. Decían que cuando el sumo sacerdote entraba detrás del velo, hagamos de cuenta que aquí está el velo, dice que le amarraban un cordón, una cuerda, porque si llegaba a morir, no salía, pues ¿cómo lo iban a sacar? Entonces con el cordón, con la cuerda, tenían que jalarlo, porque entrar al lugar santísimo era de tanta reverencia.
Dios, de poder venir a la presencia de Dios, de poder estar en contacto con el Dios infinitamente santo, infinitamente misericordioso, infinitamente justo. Podemos entrar ahora a la presencia de Él, podemos acercarnos a Él. Y todavía, hermanos, en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículos del 14 en adelante, en la carta a los Hebreos 14 al 16 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Veamos, hermanos, la aplicación de esa obra grandiosa del Señor Jesucristo. El hecho de que el Señor Jesús muriera en la cruz y se rompiera el velo, el hecho de que se abriera el velo de arriba a abajo, ahora en el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Podemos acercarnos a Él. Y eso para nosotros tiene una palabra. Se llama salvación. Se llama salvación. Por medio de la obra que hizo el Señor Jesucristo de su muerte, la muerte sustitutoria, es decir, que tomó nuestro lugar en la cruz, hizo posible que ahora podamos acercarnos al lugar santísimo, no el tabernáculo hecho por Moisés, no el lugar santísimo que estaba en el templo de Herodes, sino ahora en el mismo cielo podemos acercarnos por medio de la obra de Cristo, teniendo la gran bendición de ser salvos. La salvación, hermanos, la salvación es la obra divina, no es la obra humana. La salvación es la obra divina de librar al pecador, a nosotros, de librarnos de la condenación eterna, de quitar la culpabilidad del pecado y por medio de la fe en Cristo darnos la libertad, darnos la salvación que es eterna. Por medio de la fe, por medio del arrepentimiento en Cristo, tenemos ahora una salvación eterna. Y cuando estamos hablando de la salvación eterna, significa que esa salvación es segura. Así es que lo que vamos a meditar en esta mañana es que nuestra salvación es una salvación segura. Se le llama en los libros de teología, en los libros de doctrina cristiana, se le llama la doctrina de la seguridad de la salvación. Y esto está plenamente establecido en la palabra de nuestro Dios. Cada persona que viene a Cristo, cada persona que rinde su fe delante del Señor, delante de Cristo, se arrepiente y lo acepta como su Salvador personal, en ese momento recibe ese regalo, esa bendición. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice estas palabras. Les invito a ir abriendo sus Biblias para que meditemos en la palabra de nuestro Dios. 1 de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 25, dice de la siguiente manera: y esta es la promesa, que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa. Fue una promesa divina, fue una promesa que Dios nos hizo. ¿Y cuándo se hace realidad esta promesa? Cuando le decimos: Señor Jesús, ven a mi corazón. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal.
Señor Jesús, yo creo en ti. Cuando creemos en Cristo, esa promesa se hace realidad. Y otra vez dice el texto, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Para que tengamos un ejemplo acerca de esto, un ejemplo vívido, un ejemplo real. En la cruz del Calvario, además del Señor Jesús, estaban dos hombres a su lado. Dos malhechores, dice la Escritura, dice el Evangelio de Lucas. Y uno de ellos le dijo al Señor, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo estas palabras contundentes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le hizo realidad esa promesa porque a la hora de morir, Él iba a estar en el paraíso, iba a estar en el cielo, con una salvación eterna. Esa salvación, hermanos, volvemos a repetir, es obra divina, es obra de Dios, no es obra nuestra. Nosotros no podemos alcanzar una salvación tan grande, no la podemos comprar, no hay oro, no hay plata suficiente para poder comprar una salvación tan grande. Hay un himno que entonamos, un himno de los seminarios que dice, el oro y la plata no podrán redimirme. No podemos comprar, hermanos, la salvación. No podemos hacer absolutamente nada por adquirirla. Tal vez podamos hacer ciertas obras buenas, pero eso no nos ayuda a alcanzar la salvación, porque ese es un regalo que proviene de Dios, porque nosotros no lo podemos hacer. No podemos tener nuestra propia salvación. El apóstol Pablo escribió estas palabras en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 9, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Si alguien pudiese comprar su salvación, si alguien tuviese la capacidad, la facultad de comprar su salvación, podía gloriarse con Dios diciendo, Señor, yo compré mi propia salvación. Pero no es así. No es así. Veamos lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a Tito, por favor, vayamos. La carta a Tito. Tito era un pastor y colaborador del apóstol Pablo. Y veamos en el capítulo 3, versículo 5, estas palabras. En la carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice de la siguiente manera, miremos las primeras palabras. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fue por la misericordia de Dios. No tuvimos nosotros la salvación por nosotros mismos. Cristo la ganó por nosotros en la cruz. Mire qué bendición. Y en base a esa obra perfecta que hizo en la cruz del Calvario y que nos está dando la salvación, podemos tener con plena seguridad y con base bíblica que esa salvación la tenemos segura. Veamos por favor lo que dice el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículo 24. Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Veamos las palabras del Señor que dice en la parte final. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todo aquel que cree en Cristo tiene esa bendición. Esa es seguridad de salvación. Más adelante, hermanos, en el capítulo 10. En el capítulo 10 de este mismo Evangelio de Juan, versículos 27 al 29 dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No hay manera, hermanos, no hay manera de que algo o alguien quiera quitarnos esa salvación. No hay absolutamente nada. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en las manos del Señor Jesús. Dice en el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está diciendo claramente, nadie las puede arrebatar de mi mano. Ahora, creemos que Jesucristo es Dios. Creemos que Jesús es Dios. Jesús se hizo humano, vino del cielo para estar con nosotros, fue a la cruz para salvarnos. Al creer en Él estamos en las manos del Señor. Él es Dios. ¿Quién puede arrebatarle de su mano nuestras vidas? Nadie. El diablo es poderoso, pero no es todopoderoso. El diablo es inteligente, pero no es todo inteligente. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor. Pero una cosa más para confirmar y para dar peso a la seguridad de nuestra salvación. En el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así es que estamos en las manos del Señor. Nadie puede arrebatar nuestra salvación. Y el apóstol Pablo mencionó una serie de factores que podríamos pensar que podrían hacernos caer de la mano de Dios. Fijémonos, hermanos, en la carta a los Romanos capítulo 8. Vayamos ahora a este pasaje. Romanos capítulo 8, versículos del 37 en adelante. Romanos capítulo 8, versículos del 37 en adelante. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Vean lo que dice el versículo 37. Pero ahora veamos, hermanos, lo que dice el versículo 38. Por lo cual estoy seguro. Pablo está diciendo, estoy seguro de que, ¿qué podría quitarnos la salvación? La muerte, la vida con sus diferentes situaciones, adversidades, ángeles, incluyendo Satanás, principados, gente poderosa, potestades, presente, lo porvenir, lo alto y lo profundo. ¿Qué puede quitarnos de la mano de Dios? Leamos bien el texto, dice el texto. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos va a poder separar? Absolutamente nada ni nadie. Nada ni nadie. Por eso se le llama seguridad de la salvación. Ahora, si usted está pensando que puede perder la salvación, es muy seguro que no la tenga. Si usted piensa que puede perder la salvación, entonces no la tiene, porque la seguridad de la salvación no se la da a usted mismo, no se la da por sus obras, no se la da porque usted es una persona inteligente o es una persona piadosa, no. La salvación viene porque se trata de un regalo de Dios. El Señor no es de los que dan un regalo y después nos los quita. Ha habido experiencias lamentables en donde un novio le regala el anillo de compromiso a la futura esposa, pero luego en el trayecto se enoja con ella y le dice, regrésame mi anillo. Dios no hace eso. Cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, cuando le hemos dicho a Jesús, Señor, tú eres mi Salvador, ven a mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento y ven a mi vida. Desde ese momento, Cristo toma la posesión de nuestro corazón y nos da vida eterna. Y nadie nos podrá separar, nadie, ni la muerte, ni
la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Absolutamente nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ahora, alguien podría pensar, bueno, ¿y Judas qué sucedió? Judas era uno de los apóstoles. Y Judas hacía milagros y predicaba el Evangelio, porque así lo mandó el Señor Jesús, y se perdió. Bueno, déjenme mostrarles un detalle muy especial en la vida de Judas, para que nos demos cuenta acerca de esta situación en la vida de él. En el Evangelio de Juan capítulo 13, cuando ya se acercaba el momento de que el Señor iba a la cruz, les hizo ver a sus discípulos de que alguien le iba a entregar. Alguien le iba a entregar. Y dice en el versículo 21, 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaban. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Miren lo que ocurrió aquí. Jesús le señaló a Juan quién le iba a entregar, pero más adelante el apóstol Juan dice que no se percataron que hubiese sido o que pensaran que iba a ser Judas. Pero miremos el detalle de lo que estamos tratando, el asunto de la salvación. Porque hay quienes piensan que Judas era salvo, pero que al entregar al Señor Jesús perdió su salvación. Pues veamos la respuesta, está en el versículo 27. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Era o no hijo de Dios? ¿Era salvo o no era salvo? No lo era. Satanás tomó posesión de él. Dice claramente el texto, Satanás entró en él. En ningún hijo de Dios Satanás va a estar dentro de su corazón, porque no puede evitar el Espíritu de Dios la presencia de Cristo en el corazón del creyente y que a la misma vez viva Satanás ahí. No puede ser. No puede estar luz y tinieblas en armonía. Judas no era creyente, no era salvo porque Satanás tomó posesión de él. Entonces, Judas no es un ejemplo de que alguien pierda la salvación. Más bien, Judas es la demostración de que él no era salvo. Nadie que es cristiano realmente, nadie que haya hecho su decisión personal, auténticamente, genuinamente, arrepintiéndose y poniendo su fe en Cristo, va a perder su salvación por la promesa que el Señor le ha dado. ¿Alguien ha pensado también en Saúl? Saúl también perdió su salvación. Bueno, Saúl estaba en un tiempo totalmente diferente. Y no podemos tomar a Saúl como un ejemplo de alguien que se pierda en su salvación. La promesa de vida eterna nos las ha dado el Señor. Ahora veamos lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pablo está escribiendo a los hermanos de Filipos, la iglesia que estaba en esta ciudad. Y Filipenses 3:20 dice de la siguiente manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. ¿A dónde vamos después de esta vida?
vamos al cielo. ¿Por qué vamos al cielo? Porque Cristo nos dio una salvación segura. De tal manera que tenemos la plena confianza de que nuestra muerte, el día que el Señor nos llame a cuentas, que nos llame a estar delante de Él, vamos al cielo. Porque nuestra salvación está plenamente segura en sus manos. No lo hemos obtenido por nuestros propios recursos. No lo hemos obtenido por hacer buenas obras. No lo hemos obtenido por una vida de piedad constante. La hemos obtenido porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque Él pagó con su propia sangre nuestra salvación. Ahora volvamos otra vez a la carta de los Hebreos, ahora sí el capítulo 7, por favor. Hebreos capítulo 7. Y veamos lo que dice este pasaje, por favor, hermano. Hebreos capítulo 7, versículos del 22 al versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículos del 22 al 25. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, es decir, el Señor Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Versículo 25. Por lo cual puede salvar. ¿Cómo puede salvar? Perpetuamente. Perpetuamente. ¿Y qué es perpetuamente? Para siempre. Para siempre. La seguridad que tenemos en la salvación en Cristo es para siempre. Nada ni nadie nos podrá separar de Dios, de Cristo. Hay momentos en la vida cristiana, momentos dolorosos, momentos difíciles, momentos de lucha, sí. Pero aún a pesar de todo lo que pasa en nuestras vidas, nada nos podrá separar de Él. Hay también ocasiones en que sucede que dudamos de nuestra situación espiritual delante de Dios. Pero el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones nos da la plena seguridad de que somos hijos de Dios. Y veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 16, por favor. Romanos capítulo 8, el versículo 16. Romanos capítulo 8 y versículo 16. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué cosa? De que somos hijos de Dios. ¿Cómo obtengo la confirmación de que soy hijo de Dios? ¿Porque me lo dice un documento de la iglesia a la que pertenezco? No, porque el mismo Espíritu Santo me está diciendo. Ahora, vamos a ver este detalle. Vayamos a la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice de la siguiente manera: Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él, es decir, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué ocurrió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recibimos un sello, un sello. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el Señor Jesús fue colocado en la tumba que le consiguió José de Arimatea, colocaron una enorme piedra para tapar el sepulcro? Pero, ¿qué colocaron en esa piedra? ¿Qué colocaron? Colocaron un sello romano. Cualquiera que violara ese sello romano estaba bajo pena de muerte, porque ese sello romano era la autoridad del César. Y solamente alguien con mayor autoridad podía romper ese sello, y en este caso fue el mismo Señor Jesús, porque Él es la máxima autoridad. Pero el sello era muy importante, como lo es ahora también. Un documento, para ser oficial, debe estar sellado
por el gobierno. Sabemos que nuestros documentos oficiales tienen ese sello. Si no lo tuvieran, no tienen validez alguna. ¿Cómo sabemos que nuestra salvación también está segura? Porque hay un sello en nuestro corazón. Y ese sello es la misma presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. El mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está en nuestros corazones atestiguando que le pertenecemos a Dios. Así como hay sellos que dicen propiedad federal, propiedad de la nación, podemos decir que el sello del Espíritu Santo está diciendo en nuestros corazones propiedad del cielo, propiedad del cielo. El hecho de que el Espíritu Santo está en nuestros corazones, hermanos, nos da la plena seguridad de que somos del Señor. Y pase lo que pase, estamos seguros de Él. Y vamos a leer el último versículo. Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos capítulo 14 y versículo 8. Romanos 14, 8. Y dice de la siguiente manera este pasaje. Romanos 14, 8. Y lo vamos a leer todos juntos, hermanos, todos a una sola voz. Dice de la siguiente manera, todos juntos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Le pertenecemos a Él, somos de Él. Vivamos o muramos, le pertenecemos a Él. Así es que tenemos plena seguridad. Dice el último himno que cantamos: libres estamos. ¿Qué más? A ver, ¿recuerdan el himno? El himno que cantamos el último. Libres estamos. Dios nos absuelve. Dios nos absuelve. Así es que estamos con la plena seguridad de nuestra salvación en Cristo. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, no tiene esa seguridad. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador personal, no tiene esa seguridad de salvación. Usted necesita recibir a Cristo para que su salvación sea plenamente segura. Usted tiene que decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón, te lo entrego. Yo sé que soy pecador, yo sé que he cometido cosas que no están bien, no he hecho tu voluntad, he fallado de muchas maneras, Señor, pero te ruego que me perdones y vengas a mi corazón. Creo en ti, Señor, me arrepiento de mis pecados, entra en mi corazón. Y cuando usted toma esa decisión y hace esto, dice el Señor Jesús: el que viene a mí no le echo fuera. Y el Señor le recibe y le perdona, le limpia su corazón con su sangre y le da la seguridad de vida eterna. Pero usted tiene que aceptarlo como su Salvador personal. Yo quisiera animarle, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, que lo haga en esta mañana, en el amor del Señor. Si no ha aceptado a Cristo, hágalo en esta mañana. Dígale: Señor, ven a mi corazón. Yo quiero estar seguro de esa salvación. Yo quiero experimentar de esa vida eterna, esa vida grandiosa que tú puedes dar. Por favor, ven a mi corazón. Te acepto. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal? Alguien quiere decirle: Señor, yo quiero que vengas a mi corazón. Pero solamente levante su mano. Es un acto de fe. ¿Y por qué tiene que ser así públicamente? Porque Cristo murió públicamente en la cruz. ¿Sí? Por eso usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Muy bien, gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Quién quiere aceptar a Jesús como Salvador personal? Si ya lo han hecho, si ya hicieron su decisión de fe hace tiempo, ya están salvos. Pero si usted no lo ha hecho, acéptelo hoy. ¿Sí? Acepte a Cristo como Salvador personal. Muy bien. Entonces, ahí es sus lugares, hermanos. Ahí es sus lugares. Digan estas palabras. Si no ha aceptado a Cristo, si ya lo tiene, gracias a Dios. Señor Jesús,